país, yo creo que mayoritaria, pero es una parte. Hay otra parte que está con el presidente Petro. Eso, digamos, para no usar la expresión la gente, sino esta parte de la gente. Y el pueblo, y porque es que el pueblo es tan variado, tan diferente, que nadie puede apropiarse del pueblo. Claro, aquí caben todas las expresiones políticas y lo que tiene que hacer el presidente de la República es gobernar para todos y hablarles a todos. Luis Ernesto. Y lo que creo que logró convocar a sectores tan diversos de la sociedad, también sectores políticos, Ricardo, es que hace rato, y en esto diciendo de lo que plantea Héctor, sí, claro que había expresiones de rechazo a algunas políticas del gobierno, pero no se trataba de una marcha antipetro, era una marcha en pro de algo, en favor de algo. Por la vida de Miguel, porque no perdamos nuestra democracia, por rechazar la violencia, cosas que realmente unen a los colombianos, cosas que realmente, hasta por eso sorprendentemente el mismo presidente salió al final del día también sumándose a las motivaciones de la protesta. Seguramente eso irritó a muchos que han marchado contra el presidente, pero a mí lo que me pareció poderosísimo de la convocatoria, de la marcha, también de la inteligencia de quienes compartieron los mensajes, de la escogencia de la camisa blanca, de evitar que se convierta en un tema partidario de un sector político, opositor, es que estamos buscando qué es lo que nos une. Porque este país sigue profundamente polarizado y la marcha de ayer no va a cambiar lamentablemente esa realidad, que el país va a estar polarizado y en la elección y en los próximos meses de elección presidencial aún más, pero que los líderes traten de buscar aquello que nos une, qué es lo que definitivamente nos lleva a ser colombianos, en qué estamos de acuerdo. Eso debería ser justamente el principio rector de todas las actividades democráticas y políticas. Ojalá se sigan repitiendo como lo que ocurrió ayer. Son las 7 de la mañana, 2 minutos. Saludo en 30 segundos al cardenal primado de Colombia, Monseñor Luis José Rueda, que ha sido vital para el encuentro hoy de los altos dirigentes del Estado colombiano en la curia arzobispal. Gracias a ustedes. Nuevamente Mañanas Blue con Néstor Morales es el programa hablado más escuchado y visto de las mañanas en Colombia. Les vamos a contar noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, esta mañana hay alerta. 1 millón de gracias por estar cerca. Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. Más que radio. En La Calle 96.9 FM se respira un nuevo aire. Nuevas conexiones. Nuevas aventuras. Esta vez avanzamos hacia un nuevo universo. Donde todos y todas son bienvenidos. Seguimos creciendo. Y moviéndonos en lo que nos inspira. Nos emociona y nos conecta. Sé parte de una nueva calle que siempre está en movimiento. 96.9 FM. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos
Cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Gracias a ustedes. Nuevamente Mañanas Blue con Néstor Morales es el programa hablado más escuchado y visto de las mañanas en Colombia. Les vamos a contar noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos esta mañana y alerta. 1 millón de gracias por estar cerca. Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Gracias a ustedes. Nuevamente Mañanas Blue con Néstor Morales es el programa hablado más escuchado y visto de las mañanas en Colombia. Les vamos a contar noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos esta mañana y alerta. 1 millón de gracias por estar cerca. Blue, más que radio. ...7:06 antes de la entrevista con Monseñor Luis José Rueda Aparicio... hay noticia desde la Fundación Santa Fe, nuevo comunicado sobre el estado de salud del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, sometido a una nueva cirugía en las últimas horas. Felipe García. Hola Ricardo, buenos días. Sí señor, primer parte médico sobre las situaciones de salud de Miguel Uribe Turbay luego de 2 días sin noticias. Dice lo siguiente: la Fundación Santa Fe de Bogotá informa por solicitud de la familia que el paciente Miguel Uribe Turbay ha continuado su manejo en la unidad de cuidados intensivos subespecializada en neurología con monitoreo permanente de todos los parámetros pertinentes. En el curso de las últimas horas se le realizó una intervención quirúrgica complementaria al procedimiento inicial. El control tomográfico cerebral posoperatorio evidencia los resultados esperados sin observarse cambios significativos adicionales a los previamente identificados. El paciente entonces permanece hemodinámicamente estable y su condición clínica sigue siendo crítica con pronóstico neurológico reservado. Lo firma Ricardo el doctor Adolfo Ginás, director médico de la Fundación Santa Fe. Primer comunicado entonces de la semana luego de un sábado y un domingo de no tener noticias sobre el estado de salud de Miguel Uribe Turbay. Resumen, Felipe, le practicaron nueva cirugía con los controles y resultados tomográficos previstos, sigue en condición crítica y sigue en la unidad de cuidados intensivos Miguel Uribe Turbay. 7:08 minutos. El cardenal primado de Colombia es Monseñor Luis José Rueda Aparicio, que ha sido el hombre que ha liderado la búsqueda de un encuentro en torno a una mesa de las principales cabezas del Estado colombiano para llegar a unos acuerdos mínimos en contra de la violencia física y verbal. Monseñor Rueda, buenos días. Ricardo, buenos días, y a todo el equipo de trabajo de Blue Radio y a todos los oyentes. Monseñor, ¿cuál es la expectativa que tiene la Iglesia Católica Colombiana en torno a ese encuentro, lo han llamado ustedes encuentro de altas autoridades de las instituciones del Estado el día de hoy? Sí, es una iniciativa de la Conferencia Episcopal de Colombia que se va a realizar hoy y pedimos que nos acompañen con oración, que nos acompañen también los periodistas, porque después del encuentro, cuando ya termine el encuentro, el señor presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, el señor arzobispo de Cartagena, Monseñor Francisco Múnera, estará comunicando al país los pequeños logros, porque decimos pequeños como semillas, con la figura de la semilla, con el símil de la semilla, porque realmente lo que estamos buscando es sembrar algunas semillas de encuentro, de fraternidad, de confianza mutua, recíproca, necesaria para posteriores avances. ¿Qué tan fácil puede ser ese escenario, Monseñor, de sembrar semillas de encuentro, sembrar semillas de confianza en medio de la crispación política que hemos vivido en los últimos meses, en medio de la polarización y en medio de incluso el cierre de las posibilidades de una interlocución directa entre varias cabezas del Estado colombiano? Yo creo que es un trabajo arduo, que es complicado, no es fácil, pero que contando con la disposición, con la buena voluntad, con el buen deseo de los líderes y de todos los colombianos, estas semillas se pueden ir sembrando a todo nivel,
en los territorios, en las regiones, en todos los ambientes, y nos estimula la figura de Jesús de Nazaret, del sembrador que siembra en distintos terrenos, incluso en terreno pedregoso y espinoso, sabiendo que allí posiblemente la semilla va a tener dificultades. Eso nos anima también a seguir sembrando. Es un camino arduo, pero no podemos desfallecer. ¿Por qué es almuerzo, monseñor? ¿Por qué el encuentro se da en torno a la mesa? Es muy importante ese detalle, Ricardo, porque para nosotros el compartir, el estar juntos en torno a algo muy humano, a algo muy natural que es comer, que es recibir los alimentos, que es fortalecernos, es un escenario que va a propiciar mirarnos, que va a propiciar sentirnos necesitados unos de otros. Ahí está en juego el campesino que produce los alimentos, ahí está en juego el equipo de personas que los preparan, ahí está en juego toda la disposición, de tal manera que nos hace recordar también la Eucaristía. Jesús, el Señor, se reúne antes de la crisis fuerte que tiene Él en la misión, cuando ya va a entregar la vida, se reúne con sus discípulos a lavarles los pies, a compartir los alimentos y a decirles, ámense los unos a los otros. Esa tarea la queremos nosotros vivir en la sencillez del pan compartido con los dirigentes de este país. El presidente de la República, ¿qué le dijo cuando usted lo invitó a esta reunión de hoy? Usted se encontró con el presidente de la República la semana pasada. ¿Qué le dijo él al respecto? Y al mensaje de fondo, porque al final el objetivo es que los asistentes a este encuentro suscriban una consigna en contra de la violencia, desarmando la palabra, rechazando el atentado contra Miguel Uribe Turbay. ¿Qué le dijo el presidente Petro? El presidente Gustavo Petro fue muy receptivo, muy respetuoso, cordial en la manera como aceptó la propuesta de la presidencia de la Conferencia Episcopal. Estuvo atento, hizo las preguntas necesarias y cuando ya él en conciencia se dio cuenta que era una posibilidad y que él podía participar y que es un buen signo y es una buena pedagogía, aceptó y confirmó y dijo, está bien, voy a ir y vamos a compartir con los demás dirigentes que vayan. Yo creo que eso también lo manifestaron todos los participantes, porque tuve la oportunidad de invitarlos uno a uno, de proponerles, de explicarles lo que queríamos, y los que van a participar, que se sintieron invitados y que no se les cruzaba con distintas agendas, están en disposición. Yo creo que esa es una expresión de amor por Colombia. Sí, monseñor, y estamos viendo en nuestro canal de YouTube y de Ditu esa fotografía suya del encuentro con el presidente Gustavo Petro, y quisiera preguntarle justamente por el encuentro, por las condiciones del encuentro, los invitados por la iglesia, todos los actores, ¿algunos les pusieron condiciones, monseñor, alguna regla o algún tema vedado en la mesa para la conversación de esta tarde? No, todos mostraron mucha disposición, algunos tienen dificultades con agendas, pero todos mostraron la disposición de acoger esta invitación de la Conferencia Episcopal y de ver este escenario como un escenario posible y pequeño, simple, elemental, pero que puede generar procesos. Nosotros como colombianos, nosotros como pastores de la iglesia, esperamos que no solamente sea un acto de las palabras, sino también de las actitudes, y que pueda permitir procesos fundamentados sobre todo en la búsqueda de la unidad nacional en torno a nuestra Constitución colombiana y en torno a los problemas que tenemos y a las soluciones que podemos construir juntos. Cardenal, usted habla de esa unidad nacional. ¿Ve posible un pacto nacional por la paz y la unidad más allá de los intereses políticos? Yo creo que sí, yo creo que somos inteligentes los colombianos y nos damos cuenta de los sufrimientos y de los altísimos costos que tiene, no solamente en materia económica, sino en la vida de campesinos, de indígenas, de líderes sociales, de militares, de docentes. Por lo tanto, el camino de la unidad nacional es difícil, pero es la meta a más largo plazo. Este esfuerzo de hoy es un pequeño paso, pero la meta debe ser la unidad nacional siempre y en orden al fortalecimiento de las instituciones, al fortalecimiento de la democracia, de la participación y en torno a la Carta Magna, que es la Constitución del 91. Claro. Monseñor, hay una propuesta de texto para la invitación al país, pero en el almuerzo
los integrantes de diferentes cabezas del Estado, el presidente Petro, el presidente del Senado Efraín Cepeda, el presidente de la Cámara, fiscal, procurador, contralor, defensora y todos los demás asistentes pueden agregarle o pueden hacer propuestas. Al final, ¿cuál va a ser el tono de este primer encuentro? Usted dice, este puede ser uno de muchos. Es un primer paso hacia la posibilidad de llegar a unos mínimos acuerdos para normalizar la situación política crispada que hoy vive el país. Sí, la metodología es muy sencilla y es elemental. Es conversar, es encontrarnos, es mirarnos, es escucharnos, respetarnos, comer juntos y un pequeño texto que nos puede ayudar. Entonces la metodología va a ser breve. Buscamos que sea algo como de 1 hora, no tan prolongado, de tal manera que queden como sentadas las bases de un principio de pasos que podemos dar todos, sabiendo que somos diferentes, sabiendo que tenemos distintos enfoques, que tenemos distintas sensaciones respecto al país, pero que nos une el propósito nacional de construir un país que anhelamos todos en paz, respetando la vida y respetándonos mutuamente. Cardenal, ¿el Vaticano está informado de este encuentro? Todo esto lo comunicamos a través del señor nuncio apostólico, de tal manera que tenemos la fortaleza del Papa León acompañándonos siempre, y porque es el desarrollo de una propuesta que él hizo el primer día cuando fue elegido el 8 de mayo como nuevo pontífice sucesor del apóstol Pedro. Nos dijo: la Iglesia llamada a servir a la paz, a la reconciliación y a tender puentes. Estos son pequeños puentes que se van construyendo. Son las 7 de la mañana y 17 minutos. Es el Cardenal Primado de Colombia, Monseñor Luis José Rueda Aparicio, con nosotros. Cardenal Rueda, muchas gracias, y que haya concordia, que haya éxito. Todos esperamos que se desescale el lenguaje, se modere la pugnacidad y haya unos acuerdos mínimos entre las cabezas del Estado colombiano y entre todos los colombianos, por supuesto. Ha sido usted muy amable. Gracias, Ricardo. Y esa palabra que usted usó, concordia, que tiene una etimología muy profunda. Concordia significa la construcción de la unidad desde el corazón. Que el Señor nos bendiga a todos. 7:18 minutos, ya regresamos en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Perdonar es un regalo que tú te haces a ti mismo. El mayor beneficiado cuando vive el proceso de perdón es el que perdona, porque recupera la paz en su corazón, comienza a sanar las heridas que tiene en el alma. Hoy te quiero proponer que inicies un proceso de perdón. Para ello, trata de liberarte de todas esas emociones que hay en tu corazón. Trata de comprender cómo esa persona actuó, desde su marco referencial, desde lo que entiende de la vida. Y da gracias a Dios porque tú eres tú. Vive un proceso de perdón. Inicia perdonando y verás cómo tu vida se llenará de prosperidad. ¡Ánimo! Tú sabes. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente Del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 19 minutos. Saber hacer silencio es una de las virtudes de los sabios. No todo espacio hay que llenarlo con palabras. En muchas ocasiones se hace necesario no caer en la tentación de responder al discurso de odio, ni dejarse llevar por el impulso emocional ante los estímulos recibidos. No se trata de ser cobarde, sino de entender qué decir y cuándo decirlo. Por eso uno de los aprendizajes más necesarios es saber callar para escuchar, para entender, para descansar y para responder con sentido, con sabiduría, con determinación. Hacer silencio no nos aleja de la acción social, sino que nos prepara para participar en ella.
Quien sabe hacer silencio es capaz de hablar asertivamente. Un ciudadano responsable sabe expresarse con firmeza y también sabe callar con inteligencia. Creemos que ser ciudadanos comprometidos es hablar todo el tiempo, tener una opinión sobre cada cosa, levantar la voz siempre. Y la verdad, seguro, hay momentos en los que hay que decir, denunciar, proponer. Pero también existen otros en los que el silencio es una forma profunda de sabiduría. No todo merece una reacción inmediata, no todo lo que pasa necesita ser comentado al instante. Vivimos en la cultura del grito y del insulto, del juicio fácil, de la polémica airada. Aquí el silencio se vuelve una forma de resistencia y también de sensatez. Las multitudinarias marchas de ayer tienen que ser una ocasión para que los ciudadanos comprendan que su acción es necesaria y determinante, pero debe ser fruto de una profunda reflexión, del reconocimiento de su rol en cada situación. No se puede esperar que otros hagan lo que nos corresponde a nosotros. Es momento de no dejarse arrastrar por la histeria colectiva, sino de cultivar un silencio activo, ese que observa, que reflexiona, que pregunta, que espera el momento justo para actuar con firmeza, con argumentos y con compasión. Solo entonces podremos actuar con la libertad, la firmeza y la inteligencia que se requiere. Somos responsables de lo que sucede y tenemos que participar activamente, sabiendo tomar distancia de todo intento de manipulación, aprendiendo a conectar solidariamente, a acompañar compasivamente y a decidir con claridad qué es lo mejor para todos. El silencio debe ser la antesala de la palabra y de las acciones que construyen y responden con sentido a lo que estamos viviendo. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. Ya tenemos las 7 de la mañana, 22 minutos, momento para hablar de deportes, momentos para hablar de la liga y de los momentos que se vivieron en el estadio Atanasio Girardot. Fue la fecha 5 en los cuadrangulares semifinales para el grupo A. Y la verdad fue muy emotivo, muy emocionante. En la antesala, en las afueras del Atanasio Girardot, solo se veía esta ramita, la ruda, y también muchos cristos. Bueno, apelando todos a que con el Independiente Medellín hay que apostarle a todo, hasta a las ayudas extras. Bueno, parece que la ruda, los cristos y los rezos sí funcionaron. Todo porque el poderoso ganaba 1-0 con un golazo que entra a la galería y creo yo al top 3 para pelear el gol del año en la liga en este primer semestre del 2025. Leider Berrío, de media distancia, un tremendo impacto que despertó, enloqueció las tribunas del Atanasio Girardot y que automáticamente ponía al Medellín como finalista anticipado. Pero en la parte complementaria, el Tolima encontró el fútbol y Medellín las preocupaciones. Un equipo que se desvaneció en sus dudas, que empezó a entregar muchas ventajas y que bueno, le permitió luego a Gonzalo Lencina, en un despeje de Chaverra, golpeó en un compañero de carambola, la pelota cayó a Lencina, recién ingresado, y marcó el 1-1 en una linda definición que volvía a darle vida, no al Tolima, que estaba obligado a ganar, sí al América de Cali, que a segundo turno enfrentaría al Junior de Barranquilla. Y cuando todo parecía definido para el 1-1 final, apareció el milagrito. Apareció Juan Arizala. 90+3. Una acción individual y una gran definición para el 2-1. Y el delirio de la afición del Independiente Medellín. La ruda, los cristos, los rezos funcionaron. Y el fútbol también para este Independiente Medellín, que es finalista, llegando a 13 puntos. Se hace inalcanzable. Y producto de ese buen resultado, el partido de fondo ya simplemente correspondía a trámite de calendario. Junior frente al América de Cali. Al final, América ganó 1-0 con gol del peruano Luis Ramos. Terminó con 2 expulsados el conjunto tiburón, con 9 hombres en cancha. Las formas del equipo de Farías, que no camina. Un fracaso rotundo en este semestre,
para el conjunto barranquillero, que termina último y de momento con tan solo un punto en la ruta de las semifinales. Con los resultados, Medellín, reiteramos, 13 puntos, ya tiene asiento en la finalísima de la liga. América es segundo con 8, tercero Tolima con 5 y cuarto Junior con 1 unidad. Ojo con América, dejó abierta la puerta, bueno, hace rato lo ha dicho Juanfer Quintero, que está meditando cuál será su futuro. El próximo jueves terminará esta fase semifinal y allí seguramente vendrán días de definición para el crack colombiano, que todo pinta no se quedaría con el América de Cali para el segundo semestre de este año. Hoy continúa la fase semifinal, hoy el grupo B entra en escena, Independiente Santa Fe frente al Once Caldas en Bogotá, y Atlético Nacional recibirá a Millonarios. Con los azules vuelve Montero, Cataño, Ginás. La presencia o no como titular de Falcao García todavía es una inquietud, y además el retorno de Kevin Palacios. Recuperó muchos hombres por lesión y por sanción el técnico David González para enfrentar este partido decisivo. ¿Y por qué decisivo? Porque Millonarios de momento es líder con 6 puntos, tiene la ventaja deportiva, ese llamado punto invisible. Santa Fe le escolta también con 6 unidades. Nacional es tercero con 5 y cuarto Once Caldas con 3. Es decir, los 4 equipos están vivos. Si hoy hay ganadores en ambos partidos, esos 2 equipos tomarán la rienda, la parte alta del campeonato en esta fase semifinal en el grupo B. Hoy tendremos en nuestro canal de YouTube a las 6 de la tarde Santa Fe Once Caldas, y aquí en nuestras frecuencias de Blue Atlético Nacional Millonarios a las 8 en la noche. Mundial de Clubes, ¿cómo arrancó el fin de semana? Con empate pálido, aunque tuvo un buen segundo tiempo. Messi con el Inter Miami 0-0, los arqueros fueron grandes protagonistas. El Bayern Múnich le empacó 10, oigan bien, 10-0 al Auckland City de Nueva Zelanda. Gerson Lagos, un colombiano que es barbero. Este es un equipo semiprofesional, el Auckland. El colombiano barbero mundialista se hizo viral por su presencia en este juego en los minutos finales frente a los bávaros. El Paris Saint-Germain estrenó su título de Champions, goleó 4-0 al Atlético de Madrid. Estuvo flojo el equipo del Cholo Simeone. Mientras que Palmeiras tuvo el debut de Richard Ríos, fue titular, el hombre de Selección Colombia, en el 0-0 frente al Porto de Portugal. También jugó Jesús Ferreira, el colombo estadounidense, con el Seattle Sounders, que cayó en casa, en territorio norteamericano, frente al Botafogo de Brasil 2-1. El otro colombiano del Seattle, Jaymar Gómez, fue suplente, no fue a la cancha. Hoy tendremos por Mundial de Clubes Chelsea frente a Los Ángeles, Boca Juniors de Argentina, viajó Fabra, el colombiano, frente al Benfica de Portugal, y el Flamengo de Brasil se enfrentará al AS Tunis, al equipo de Tunisia, en el arranque de otros de los grupos. Bueno, ese es el radar y el panorama de lo que acontece en el Mundial de Clubes, donde ya hay intensas quejas por las altas temperaturas en algunas ciudades donde se desarrolla este certamen por primera vez, multitudinario en número de equipos y todavía con mucha ausencia de público en las tribunas. 7:28, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. La marcha también reunió a un montón de políticos que salieron a la calle, pero que por fortuna no fueron los protagonistas de un sentimiento que unió a millones de personas, y es ese de poder decir al mismo tiempo: Fuerza Miguel. No fueron protagonistas ni el expresidente Uribe, que le pidió a la gente que iba a ovacionarlo que se mantuviera en silencio, como era el lema de la convocatoria. Abuchearon a la exalcaldesa Claudia López. Estuvieron las senadoras María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Sergio Fajardo, la excanciller María Ángela Holguín, los candidatos Vicky Dávila, Juan Daniel Oviedo, Alejandro Gaviria, los exsenadores Juan Manuel Galán, Jorge Enrique Robledo, una lista también de políticos larga, que por fortuna no fueron protagonistas, pero sí dejan una imagen que no es menor.
todos los que fueron a la calle tenían un robusto esquema de seguridad que, por otro lado, es la imagen de la realidad de lo que está viviendo hoy el país. Lo que sacó la gente a la calle no fue uno ni otro político, ni una ni otra de las ideologías de derecha o de izquierda. Fue un duelo nacional por solo pensar que hay que volver a esas épocas de guerra. Fue la crispación por el atentado de hace una semana, pero también fue la esperanza. Perdonar es un regalo que tú te haces a ti mismo. El mayor beneficiado cuando vive el proceso de perdón es el que perdona, porque recupera la paz en su corazón. Comienza a sanar las heridas que tiene en el alma. Hoy te quiero proponer que inicies un proceso de perdón. 7:30, Felipe, los ecos de la marcha del silencio. Ya vamos a hablar de economía, vamos a hablar de la regla fiscal y de la nueva reforma tributaria que anuncia el presidente Gustavo Petro. Antes, para terminar y para concluir el debate, ¿por qué marchó la gente? ¿Por qué marcharon ayer 250.000 personas? ¿A favor de qué o en contra de quién? Ese es el tema hoy, ya más reposados, ya empezando a mirar lo que viene a futuro, en medio de lo que significa mensajes fuertes del gobierno. Inicialmente en solidaridad con Miguel Uribe, por supuesto, pero no nos equivoquemos, y yo coincido plenamente con Héctor Riveros con lo que dijo hace un ratico. Esto se convirtió en una marcha contra Petro, no le quepa la menor duda. Esto fue un grito de miles de personas porque están cansados del gobierno, están cansados política de la arbitrariedad, están cansados del odio, o estamos, porque yo me incluyo, la marcha, del fortalecimiento de los grupos al margen de la ley, del debilitamiento de las fuerzas militares, del tema de la salud. No nos equivoquemos, lo de ayer fue una marcha, obviamente, vuelvo y repito, en solidaridad con Miguel, pero se convirtió, como era inevitable, en una marcha contra Petro. Usted, entonces, que Felipe, además... la virtud es, Ricardo, trató de robársela, una cosa increíble. ¿Cree que era una marcha contra el presidente Petro? Es cierto, el presidente intentó apropiarse del éxito de la marcha. Robársela descaradamente. Luego cambió de opinión. Luis Ernesto, ¿usted cree que esta fue una marcha en contra del presidente? Es que justamente la virtud de la marcha es que cada quien vio en la marcha lo que proyecta para el país. Entonces, para Felipe eso fue una marcha en contra de Petro, porque eso es lo que él quería expresar y quería que la marcha se fuera de esa voz de rechazo. Y había otras personas que marchaban, y la gran mayoría lo hizo, porque el atentado contra Miguel Uribe, sea uno de cualquier orilla política de la que venga, no tiene que ser militante del Centro Democrático, a todos nos golpea profundamente porque nos arrebata algo que es esencial, que es la posibilidad de opinar, de pensar en libertad y que eso no nos cueste la vida, que es la posibilidad de tener una democracia donde distintas alternativas políticas pueden llegar al poder. Y eso es lo que está en juego. Y en defensa de eso, en pro no solo de la vida de Miguel, por supuesto, sino lo que hoy simboliza él debatiéndose entre la vida y la muerte por defender sus ideas. Eso es lo que defendemos, eso es lo que nos une la democracia, nos une la defensa de la vida, nos une el rechazo a los violentos. 70.000 personas en la Plaza Bolívar gritando fuera Petro, ¿no lo vio? No sé si fueron No fueron 70.000 los que gritaron, fueron unos. Es que había unos que claro que querían el rechazo a Petro, como tú, Felipe. Por supuesto que había unos que marchaban en contra de algo, pero el éxito de la marcha es que era una marcha en favor de algo, en pro de eso que nos une. Y ojalá las expresiones políticas fueran más así. Claro, había unos que marchaban en contra de algo, pero la gran mayoría, y por eso fue tan exitosa, Felipe, porque las marchas que lo que hacen es partir la sociedad y decir vamos en contra de algo, como las que hace el presidente, por ejemplo, pues lo que hacen es generar el rechazo de otros. Estoy seguro que muchas personas que marcharon ayer, si hubiera sido una marcha beligerante contra Petro y entonces todos en contra de Petro, en contra de la paz total, pues seguramente no se hubieran movilizado. Muchos ciudadanos que son... Si no era en contra de Petro, ¿por qué trató de apropiarse a través de 4 trinos de la marcha? Porque fue exitosa, Felipe, porque hubo mucha gente en las calles, porque a diferencia de lo que ha pasado con sus últimas convocatorias, esta fue una marcha nutrida, fue una marcha numerosa. Aquí los voy apuntando. Felipe dice, esta indudablemente fue una marcha contra el presidente Petro. No, en solidaridad con Miguel, claro, que acabó en una protesta contra Petro. Y luego deriva esto en una protesta contra el presidente. Luis Ernesto dice, esta fue una marcha por la vida y por la salud de Miguel Uribe Turbay. 7:34, Aurelio, su opinión.
Sí, Ricardo, es que una cosa son las causas y otra cosa son las consecuencias de la marcha. Seguramente muchas de las personas salieron a expresarse por un motivo, otros por otro, pero al final eso se condensa en una cosa. Es decir, cualquier observador desprevenido y objetivo ve esta marcha y dice, mínimo, esta es una marcha de un llamado frente al gobierno de Petro. Sobre eso no hay ninguna duda, no nos engañemos, porque si uno se pone pues a hacer una entrevista uno por uno, entonces claro, le van a dar las razones. A mí por ejemplo me llamó la atención que lo que yo he denominado el filopetrismo, que son aquellos que apoyan lo bueno y critican lo malo, salieron ayer. Y no solamente la marcha se sintetiza en una voz de Colombia frente al gobierno de Petro, sino que además hay algo que es más importante para mí, es que la marcha va a significar un punto de quiebre en la política colombiana. La política en Colombia va a ser una antes de esa marcha y otra después. ¿Esto en qué va a derivar, Aurelio, en su opinión? Pues va a derivar en que Colombia, por los motivos y las razones que lleven a unos, que llevan a otros, va a terminar dividida en dos, en los que definitivamente dicen, como decía Felipe, fuera Petro, y los otros como Gustavo Bolívar. Es que no solamente el trino de Petro tiene que ver con esa apropiación indebida que él quiso hacerse de esa manifestación que yo sintetizo de esa forma, sino que si usted mire, vio el trino de Gustavo Bolívar, sí, lo vi. dijo, no, que esa ya sí era una marcha de odio, que esa era una marcha de no sé qué, y eso muestra que el famoso dicho, ¿no? Donde hay herida arde la sal. Yo creo que el trino de Bolívar sintetiza esa frase, donde hay herida arde la sal, y lo de ayer fue sal dura, frente a las heridas que el gobierno le ha infligido a la sociedad colombiana. Su voto, Aurelio, diciendo que sí, que esta fue una marcha contra el presidente Petro. Lo había dicho también Héctor, esa es su teoría. Esta al final termina siendo una marcha con un mensaje político contra el presidente de la República. Claro, es que además ha debido ser convocada así para que no tuviéramos esta discusión. Porque es que a mí en la política no me gustan las ambigüedades. Entre otras cosas, pues primero no me parece, bueno, me alegra que Aurelio tenga la ilusión de que la marcha cambie el rumbo de la política. No, la marcha no va a cambiar nada. La marcha va a seguir expresando. La marcha es una expresión del ambiente de la opinión pública en Colombia, que una parte, yo creo, mayoritaria, y otra, una parte mayoritaria está con Petro, y otra parte minoritaria, pero no poco importante, está con Petro. Y unos marchan el día que los convocan unos y otros días marchan otros que los convocan otros. Porque además tampoco es cierto que desafortunadamente esto nos haya unido, ¿no? Esto no nos ha unido. Al contrario, esto marcó más división en la sociedad colombiana. Profundizó la división en la sociedad colombiana, y para eso era, porque entre otras cosas buena parte de las marchas políticas tienen ese propósito, esa idea digamos ahí idílica de que edulcorada, en la política nos unimos todos y nos ponemos de acuerdo. No, la política, entre otras cosas, parte del supuesto. Por eso los partidos se llaman partidos, porque estamos partidos, porque tomamos partido unos por una cosa y otros por otra. La política no nos une, la política desune. En Colombia hay muy pocas veces que digamos que ha habido expresiones como este estilo que nos han unido. La marcha de febrero del 2000, ¿qué fue? ¿4? Tal vez, contra las FARC. Eso fue en el 2008. 2008. Eso fue el 4F, fue el 4 de febrero del 2008. En esa sin duda éramos todos contra 30.000 tipos o 25.000 que estaban alzados en armas y cometiendo unos crímenes sin nombre. Esa clarísima unión. El día del entierro de Luis Carlos Galán yo también sentí una cosa parecida, y por eso fue el detonante de la Constitución de 1991. De resto, esta marcha pues fue multitudinaria, fue importante, fue contra el gobierno, y así hay que marcarla, y así hay que tenerla en cuenta, analizarla, etcétera, y representa la oposición a que pasado mañana vuelven y hacen otra manifestación a favor del gobierno, y ahí vamos quedando empatados. ¿Me decía Felipe? Que por eso el presidente trató de apropiarse de las marchas para hacerle creer a sus seguidores que la marcha no era contra él, sino por la paz, solo por la paz. No, era una marcha en solidaridad con Miguel y en contra del gobierno. Felipe, pero los números son distintos, ¿no? Los números que ha sacado el gobierno y los números que salieron ayer son diferentes.
hubo mucha diferencia. O sea, hubo más gente en la marcha de ayer que en las marchas del gobierno, dice usted. Sí, pues es lo que vi. A pesar de que no hay logística, de que no hay buses, de que no hay tamales, de que no hay lechona, de que no hay empleados públicos obligados. Pero sí coinciden, Ricardo, perdóneme que lo interrumpa, en que la fuente es la misma, ¿no? La fuente es la policía, la fuente son las autoridades. La fuente del número de manifestantes en una u otra marcha es la policía la que recoge Álvaro, al final el dato. ¿Sabe qué me inquieta? Que al final de la marcha creo que estamos en el mismo punto del que partimos. Mire, leo rápidamente, solo de contexto, el mensaje del presidente Petro anoche a las, debe ser como las 7 de la noche, 6:36 de la tarde. Odio no es silencio de las ideas y lucha por la democracia. Supongo que los marchantes de Bogotá, Medellín y Cali lo hicieron por la paz y la vida del senador Miguel Uribe. No era así, nos engañaron. Vea pues, el pueblo va por la consulta popular y sus derechos. No se silencian las ideas, eso quieren los asesinos al matar, el pueblo no se deja engañar, está por la vida para todos los colombianos, incluido el senador Uribe, y por la consulta popular. Y concluye de la siguiente manera, Álvaro, permítame. Ya no hay más esclavos que piden y se hacen matar por la esclavitud y las cadenas, el pueblo colombiano quiere paz, 0 muertes y consulta popular y derechos y libertades. No sé de dónde el presidente suma esto. Así que si era un engaño la marcha de hoy, termina el presidente, pues vamos a las calles. La imprecisión es creer que la gente que salió ayer no es pueblo. Yo creo que esa es la imprecisión de pensamiento. Claro que es pueblo. O que ahora, Ricardo, va a empezar esa puja en la calle de qué sector, sea político o ciudadano, puede sacar más personas a una movilización, que es además la comparación que hace también el presidente Gustavo Petro después de lo que dice Felipe. Primero, es que lo de ayer de intentarse robar la ricos. marcha, pero después de decir, compararla con el Concierto de la Esperanza o con la marcha que ya organiza el gobierno la próxima semana, el sábado, para Medellín. Empieza también esa puja de quién saca más gente a la calle. Y eso termina desgastándose. Eso es una gran cosa. No, eso es una gran cosa. La sociedad colombiana tiene hoy una democracia mucho más activa que hace 3 años. Los ciudadanos están tomando partido alrededor de los temas del debate público y están dispuestos a marchar, a salir a marchar, a expresarse, cosas que hace muy poquito no ocurren. El problema es que siempre y cuando se respeten los canales constitucionales. El problema es que la causa de esa movilización no es muy positiva para el país. La gente sale hoy a marchar. Las movilizaciones nunca son positivas. Porque ve riesgos para la democracia. Salvo cuando se gana el campeonato mundial de fútbol. La gente sale hoy porque está preocupada por el futuro. La gente sale hoy porque ve que está que salen a apoyar las políticas del gobierno. Lo único importante... Pero no se nos puede olvidar que también sale gente a marchar a apoyar las políticas del gobierno. Exacto. Entonces, por eso no usemos la expresión la gente, porque no hay un solo grupo. Ni el pueblo. No hay un solo grupo. Ni el pueblo, mucho menos. Ni creo que eso sea deseable. A mí no me gustaría una sociedad en la que todos pensáramos igual y tal cosa. No. Esas sociedades homogéneas a mí particularmente no me gusta. Yo prefiero sociedades heterogéneas, gente pensando distinto, aportando desde distintas perspectivas, pero en las que haya consenso, en la que no terminemos. Y el consenso es la Constitución, en el que se respeten los canales constitucionales. Pero eso es lo que hay que tener. Debe haber unos acuerdos mínimos sobre algunas cosas. ¿Qué quieren modificar a coñazos? Una democracia que no es capaz de llegar a acuerdos, pues se suicida. Y claro que la marcha de ayer buscaba unidad frente a la violencia, pero no buscaba unidad frente al gobierno. Era una marcha contra el gobierno, por eso fue copiosa, porque sacar a la gente emberracada es más fácil que sacarla ilusionada, emberracada, como decía el gerente de la campaña uribista en el plebiscito. Por eso el mensaje de contra el odio fue muy sincera en una parte de los participantes de la marcha, pero no lo fue en otra parte, porque eso de que solo Petro estimula la polarización es contraevidente, pues no se puede bailar tango solo se necesitan 2 para polarizar y para pelear. Aquí no solo hay odio contra el antipetrismo, hay de vuelta. La oposición a Petro es quizás la más dura que haya tenido presidente alguno en Colombia. ¿Que Petro se lo ha ganado? Bueno, es posible. ¿Que era inevitable con la llegada por primera vez de un gobierno de izquierda? Es posible. Yo creo que era inevitable porque tenemos un sistema político dominado por el populismo de izquierda y de derecha, y el populismo solo sabe funcionar así, a gritos. Pero esa polarización tan agresiva no es nueva. Empezó hace como 20 años contra los opositores del gobierno Uribe, que se calificaban de guerrilleros y antipatriotas.
se agudizó después en el proceso de paz de Santos, explotó en el gobierno de Duque y seguramente será peor en el próximo gobierno, porque si gana la oposición, el petrismo le va a devolver las atenciones. Y si gana el petrismo, esto va a llegar a extremos. Álvaro. Entonces, cuando uno hace un país populista y los generadores de opinión son populistas, es decir, acuden a las pasiones, se dicen intérpretes del pueblo en contra de élites, pues esa es la realidad que tenemos. Miren, Estados Unidos van por las mismas, allá también están matando políticos. Ya vamos a actualizar las noticias del mundo. Álvaro, gracias. Yo solamente difiero con usted en un punto. Usted dice que seguramente no ha existido en la historia de Colombia una oposición tan dura contra un gobierno. Yo creo que, por solo poner un ejemplo, la oposición del presidente Gustavo Petro y de la izquierda contra el gobierno anterior de Iván Duque, creo que fue mucho peor. Llegó incluso al estallido social, al bloqueo y con el compromiso explícito del entonces segundo en las elecciones, que fue Gustavo Petro, de no dejar gobernar a Iván Duque, y a fe que lo cumplió. 7:45 para finalizar, Luis Ernesto. El problema, Ricardo, es que cuando hay actos en favor de algo, cuando el país se une en torno a algo, a la defensa de la democracia, a orar por la vida de Miguel Uribe, independientemente en qué orilla política militen, seamos capaces, por favor, de detenernos y de ver que ahí hay algo bueno. Es que la incapacidad de la política de resolver los problemas de la gente, sea en cabeza del presidente Gustavo Petro o de cualquier presidente que haya gobernado Colombia, radica justamente en que no estamos centrados en lo que nos une, sino únicamente en dividirnos para ganar elecciones, para ganar pequeños feudos y terrenos políticos. Y eso impide que las sociedades avancen. Alegrémonos por fin, por una vez, que hubo una marcha en favor de algo, en pro de algo, y no tratemos de ver los visos de cómo se trata de en contra de quién. 7:46, actualizamos en segundos las noticias del mundo, y en segundos saludo al exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, hablando de la regla fiscal, hablando de la reforma tributaria, hablando de los anuncios económicos que hizo el viernes pasado el gobierno nacional. Estás escuchando Blue Radio. Sobre el adolescente que le disparó a Miguel Uribe, le ha dicho a la fiscalía que le ofrecieron 20 millones de pesos para hacer la vuelta, y que el patrón del barrio y el jefe de la olla fue quien dio la orden, que aceptó cumplir increíblemente, dice él, sin saber a quién iba a atacar, y a pesar de que sabía que lo podían matar, nunca le entregaron el dinero que le prometieron para perpetrar este atentado. Los caminos ahora conducen al hombre identificado por los zapatos rojos. Ese es alias el Costeño, quien le siguió los pasos a pocos metros y sigilosamente al sicario. De él se sabe que tiene 41 años de edad, que es oriundo del Urabá antioqueño y que tiene antecedentes por los delitos de hurto y porte ilegal de armas de fuego. Todas estas piezas son las que está uniendo la Fiscalía General de la Nación, que tiene la cabeza de la investigación, que debe ser llevada por instituciones en Colombia, que son autónomas y que son capaces de dar con los determinadores, aunque el presidente Gustavo Petro cree lo contrario y sigue pidiéndole 7:48, aparece bajo custodia, ya enfrentando cargos de homicidio y con una pena que podría llegar a los 40 años de cárcel si es hallado culpable el señalado responsable del asesinato de una representante estatal y de su esposo el fin de semana en Minnesota, un hecho de violencia política que ha sacudido a los estadounidenses. Juan Camilo Merlano. Ricardo, y fue un hecho que sacudió un fin de semana ya de por sí lleno de contrastes en Estados Unidos, con manifestaciones masivas y con un desfile militar en Washington que no se había visto en más de 3 décadas. Pero este asesinato es un testimonio de que Estados Unidos no se escapa de la violencia política. La diferencia es que, bueno, si se diferencia este caso frente a nuestro país, es que todo apunta hasta este momento en que Vance Bolter no solo fue el actor material, sino también el intelectual en este repudiable crimen, que cometió el sábado por la madrugada. Arrancó alrededor de las 2 de la mañana, hora local, se dirigió a la casa del senador demócrata John Hoffman, a las afueras de Minneapolis, golpeó la puerta y la abrió por la fuerza, reclamando que era un policía. Entró a la casa gritando que era un policía. Llevaba chaleco antibalas, una placa, guantes y hasta una máscara. Se metió en la casa y disparó en contra del senador estatal y su esposa Yvette, dejándolos heridos.
pero no se quedó así. Inmediatamente se desplazó a otra casa en las inmediaciones de ese suburbio para hacer exactamente lo mismo. Esta vez era la casa de la representante y expresidenta de la Cámara de Representantes de Minnesota, Melissa Hortman. El hombre, nuevamente haciéndose pasar como un policía, tocó la puerta. Cuando la abrieron, nuestros usuarios en YouTube pueden ver la fotografía de la cámara en la puerta de una de las casas, donde ahí se ve claramente que este sujeto iba con toda la indumentaria de un policía e iba con una máscara. Cuando le abrieron la puerta, disparó contra la representante y su esposo, asesinándolos. Simultáneamente, una patrulla de la policía llegaba a esa residencia, advertidos de que habían atentado contra un senador estatal minutos antes. Entonces habían hecho las autoridades un barrido de todos los alrededores de las residencias donde vivían congresistas o legisladores estatales. Fue entonces cuando cruzaron disparos con el sospechoso, quien finalmente se fugó, y allí arrancaron horas frenéticas de persecución que finalizaron anoche con la captura en Green Isle, esto es al sur de Minneapolis, a una hora, de Vance Bolter, de 57 años. Habla el gobernador de Minnesota, Tim Walz, luego de notificar la captura. This cannot be the norm. It cannot be the way that we deal with our political differences. Now's the time for us to recommit to the core values of this country. And each and every one of us can do it. Esta no puede ser la norma, no puede ser la manera como lidiemos con nuestras diferencias políticas. No es sobre odio, no es sobre trinos odiosos, no es sobre denigrar del otro, es liderar con la gracia de la compasión y visión y decencia, decía el gobernador. A este sujeto, Bolter, lo capturaron, estaba escondido en unos arbustos, en un bosque, estaba agachado tratando de arrastrarse y tratando de esquivar a las autoridades o tratando de evitarlos. Tanto el gobernador como el presidente Trump calificaron este hecho durante el fin de semana como un aparente acto de violencia política. Esto porque cabe destacar que en el vehículo del señalado responsable encontraron una lista de nombres de posibles objetivos que eran otros políticos progresistas de izquierda en el estado de Minnesota. También encontraron 3 rifles de asalto AK-47, una pistola 9 milímetros, así como también otra serie de elementos en el vehículo de este sujeto, que también llevaba luces como si se tratara de una patrulla de policía. Hasta el momento han sido presentados 4 cargos en contra de él y la pena máxima puede ser en efecto de hasta 40 años de cárcel. Ricardo. Estás escuchando Blue Radio. Perdonar es un regalo que tú te haces a ti mismo. El mayor beneficiado cuando vive el proceso de perdón es el que perdona, porque recupera la paz en su corazón, comienza a sanar las heridas que tiene en el alma. Hoy te quiero proponer que inicies un proceso de perdón. Para ello, trata de liberarte de todas esas emociones que hay en tu corazón. Trata de comprender cómo esa persona actuó desde su marco referencial, desde lo que entiende de la vida, y da gracias a Dios porque tú eres tú. Vive un proceso de perdón. Inicia perdonando y verás cómo tu vida se llenará de prosperidad. ¡Ánimo! Tú sabes. 7:53, ha pasado un poquito a segundo plano, aunque es muy importante el paquete de anuncios económicos del viernes pasado del gobierno del presidente Gustavo Petro. El gobierno activó la llamada cláusula de escape, lo cual le permite suspender temporalmente la regla fiscal durante 3 años, y a renglón seguido confirma el gobierno una serie de medidas: aumento en el precio del galón del diésel para la mayoría de transporte y la presentación al Congreso de una nueva reforma tributaria. Señor exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, buenos días. Muy buenos días, encantado de estar con ustedes. Muchas gracias por atendernos, doctor Ocampo. ¿Cómo se puede leer este paquete de anuncios que hizo el pasado viernes el gobierno del presidente Gustavo Petro? Estamos intentando desmenuzar y entender esto, ¿qué significa para los colombianos? Bueno, en primer lugar, creo que hay un consenso por fuera del gobierno, incluyendo obviamente la visión del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, y que la suspensión de la regla no sigue las normas legales que se establecieron cuando esta ley fue expedida en el 2011. Por lo tanto, es una acción que no es correcta por parte del gobierno. Además, tiene unos efectos que son complejos, porque esto implica que la deuda pública ya está llegando este año al nivel más alto de la historia y seguirá aumentando en los próximos años.
entonces este gobierno pues le dará al entrante la deuda pública más alta de la historia, con unos efectos que también pueden ser adicionales y contraproducentes, que es el aumento de las tasas de interés. Las tasas de interés de los test no se han comportado bien. Los test de 5 y 10 años han aumentado las tasas de interés, por una parte, y el margen de riesgo de los bonos colombianos en el mercado internacional, que determina el costo de la deuda externa, también está aumentando. Por lo tanto, digamos, el aumento de la deuda también va a tener como uno de esos impactos, pues un aumento en el costo de intereses. Claro, y eso puede terminarnos impactando a todos, ministro, doctor Ocampo. Fíjese que de manera simultánea, en la misma declaración del ministro de Hacienda, Germán Ávila, el gobierno dice, mire, necesitamos más recursos, y anuncian la presentación de un proyecto de reforma tributaria al Congreso que busca un recaudo que es muy ambicioso, máxime teniendo en cuenta que es el último año de una legislatura bastante convulsionada. Pretende recaudar entre 19 y 26 billones de pesos. ¿Cómo lee usted, cómo analiza ese anuncio acompasado con lo que había dicho previamente el gobierno en torno a la regla fiscal? Bueno, los anuncios más importantes debieron ser de cómo se van a recortar los gastos, o si los gastos son inflexibles, cómo se pueden hacer más flexibles. Ese es el tema, o sea, no solamente aumentar los ingresos, sino también cómo, moderar los gastos. Los gastos de funcionamiento del gobierno vienen aumentando en forma muy significativa. De hecho, mi cálculo es que este año, si uno compara con la década anterior a la pandemia, los gastos de funcionamiento están aumentando 4 puntos del PIB. Es una magnitud enorme. Y por lo tanto, me parece esencial que también anuncien que van a hacer en materia de gasto. En materia de ingresos, debo decir, obviamente la posibilidad de una reforma tributaria es muy baja, dadas las relaciones entre el gobierno y el Congreso de la República. Algunas de esas ideas pueden ser razonables, pero su aprobación me parece que es bastante improbable. Sí, como es bastante improbable también que se trate de revisar, por ejemplo, ciertas exenciones al IVA, que efectivamente es uno de los regímenes que tiene más huecos y que tiene toda una colcha de retazos actualmente, producto también de reformas que fueron muy regresivas en el pasado y que obviamente pues merman la capacidad de recaudo del Estado. Usted, además de ver improbable toda la reforma tributaria, ¿cree que es posible que este gobierno pueda quitar ciertas exenciones y excepciones del IVA, que fue justamente lo que intentó hacer el exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, por lo cual el presidente Gustavo Petro lideró todo el estallido social? Doctor Ocampo. Bueno, yo creo que hay unas excepciones del IVA que eventualmente pueden ser eliminadas, francamente, así como algunas del impuesto de renta. De hecho, en la reforma tributaria del 22 yo promoví una reducción de algunos de esos beneficios tributarios. Se puede hacer más en ese campo. Seguramente el próximo gobierno que le tocará, sin duda alguna, comenzar con una reforma tributaria, aparte de medidas de gasto público, pues podrá proponer reformas en ese sentido. Pero reitero, eso no es una decisión del gobierno, es una decisión del Congreso de la República. Y dada la relación entre el gobierno y el Congreso, veo muy improbable cualquier reforma tributaria. Es decir, no va a haber reforma tributaria, para hablarlo en plata blanca, como tampoco hay voluntad alguna de recortar los gastos. Luego, ¿esto a qué escenario nos va a llevar? ¿Cree usted que es posible que en las próximas horas Moody's, que es la última calificadora de riesgo que falta por quitarnos el grado de inversión, lo haga? ¿Y cree también que el Fondo Monetario Internacional va a suspendernos de manera definitiva o a quitarnos de manera total la línea de crédito flexible, doctor Ocampo? Bueno, eso lo dije yo hace 3 meses. O sea que muy bien que esté repitiendo mis puntos de vista, que obviamente comparto. Yo creo que la probabilidad de que nos quiten el grado de inversión por parte de Moody's es muy alto. Además, las otras 2 calificadoras nos bajen todavía más la calificación de riesgo, y además que perdamos la línea de crédito flexible del Fondo Monetario, aunque eso último es una decisión del año entrante, no de este año.
Doctor Ocampo, usted bien lo sabe y se lo digo con respeto, a usted pues lo han cuestionado por muchas cosas durante su reciente paso por el Ministerio de Hacienda, entre otras cosas relacionadas con la reforma tributaria y demás, pero cuando uno ve su periodo, cuando usted fue ministro de Hacienda, ve que el déficit fiscal estuvo cayendo y la deuda pública de la nación también estuvo cayendo. ¿Qué pasó después de usted? ¿Usted qué ha identificado? ¿Por qué después de usted se trepó la deuda, se trepó el déficit fiscal? ¿Qué no está haciendo el gobierno nacional o qué está haciendo? Bueno, hay unos efectos que no son, digamos, culpa del gobierno, que fue el crecimiento muy lento de la economía en el 2023 que afectó los recaudos del 2024. Eso es un factor. También la caída del precio del petróleo, digamos, que obviamente reduce las utilidades de Ecopetrol. Pero, digamos, también es que no ha habido, digamos, decisiones en materia de gasto público. De hecho, el ministro de Hacienda ahora habla mucho del Fondo de Estabilidad de Precios de Combustibles. Yo debo decir que la corrección de ese déficit que este gobierno heredó del anterior, del gobierno Duque, la corrección de ese déficit lo hice en gran medida yo, o sea, el ajuste del precio de la gasolina. Y se había esperado que el del ACPM, el acuerdo con el presidente que yo hice, era que se comenzaba en julio del 2023. Y hasta ahora lo que se ha hecho es mínimo. Ahora veo que el ministro ha anunciado que se va a hacer una parte importante de ese ajuste. Esos son los únicos ajustes que realmente ha habido. No ha habido otros ajustes importantes y más bien ha habido pues algunos temas de gastos adicionales que habría que revisar con detenimiento. Claro, doctor Ocampo, este panorama, ¿qué escenario muestra hacia el 2026? El presidente Gustavo Petro ayer